Dijimos que los Piskaot entre 3 y 6 hablan sobre lo mismo tema, la influencia que tiene Eretz Israel sobre la persona. Que según lo que dice aquí el Rav Kook, no es lo mismo la manera que uno, hasta vamos a ver, piensa, imagina, expresa a su esencia, a su identidad, a su autenticidad en Eretz Israel como en Chutz La'aretz. Hay una diferencia. Todo esto idea, con todos estos detalles que vamos a ver aquí, está basado sobre una frase muy famosa en la Gemara. La Gemara dice, Avira de Eretz Israel machkim. El aire de Eretz Israel te hace más sabio, ¿no? Inspira, pero machkim viene a la palabra jochma, sabiduría o inteligencia. Te hace más inteligente. Entonces entendemos que de Eretz Israel, comparado con Chutz La'aretz, hay una influencia también de la parte mental de la persona. Mental puede ser entre, como dijimos, pensamiento, imaginación, ideas, opiniones, maneras de ver el mundo y hasta profecía y Ruach HaKodesh, que eso es los niveles más altos. Pero eso parece un poco raro. ¿Acaso es verdad que una persona en Eretz Israel es más inteligente que una persona en Chutz La'aretz? Conocemos que sí había algunas personas inteligentes en Chutz La'aretz, ¿no? Judíos y no judíos. ¿Ah? Sí, por ejemplo, toda la Gemara de Babel, como dijimos ya muchas veces, fue escrita de una forma sorprendida en Babel, en Babilonia. Entonces, y allá sí había gente jajamim, también conocemos genios, Einstein, no sé, otras personas. Hay muchas personas inteligentes en Eretz Israel. ¿Qué significa esto? Que el aire de Eretz Israel es machkim, te hace más inteligente. La primera respuesta puede ser muy fácil, muy sencilla, que relativamente, quiere decir, la misma persona, si estuviera en Eretz Israel ya hubiera más. Por ejemplo, eso no podemos probar. Pero la Gemara sí cuenta sobre algunos jajamim que estudiaban toda su vida en Babel, después hicieron el día en Eretz Israel, y dicen que su Torah en Eretz Israel es otra cosa, es algo diferente totalmente. Entonces, por lo menos en el tema de estudio de Torah sí vemos que hay diferencia. La vez pasada también vimos el Piska Gimel, que habla sobre la obra israelí. Por lo menos la obra israelí en Eretz Israel tiene otra calidad de la obra israelí que está en Chutz La'aretz, las obras, la Yitzirah. Dijimos que se habla más que todo sobre literatura, pero puede ser en cada cosa. Puede ser de repente un artista judío muy grande fuera de Israel, pero no sabemos, y eso no podemos probar tampoco, qué hubiera pasado si hubiera vivido en Eretz Israel. Entonces, eso fue el primer punto. Y ahora vamos a ver otros puntos. En Piska Daled hablamos sobre pensamientos y sobre Ofaot HaKodesh, que vamos a explicar qué significa. Ofaot HaKodesh, aquí está escrito abajo Ruach HaKodesh, pero no es verdad, y voy a explicar la diferencia. Ofaot HaKodesh, bueno, para traducir es manifestaciones del Kodesh. ¿Ok? Entonces, pensamiento, manifestaciones de Kodesh y imaginación. Después en Piska Ei habla sobre la imaginación más que todo y el Sechel. Sechel podemos traducir literalmente como cerebro, pero cerebro es más el órgano, ¿no? Pero el Sechel es el intelecto, podemos decir. El intelecto, como la parte del entendimiento lógico, humano, racional del ser humano. Después también habla sobre Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para traducirlo así. Vamos a leer, pero no lo de ellos, otro tipo, ¿no? Ruach HaKodesh, vamos a utilizar la palabra Ruach HaKodesh para no confundirnos con otros términos. Bueno, entonces vamos a leer ahorita, voy a leer Daled y Ei, que son muy conectadas. Vamos a estudiarlos juntos, espero terminar los dos hoy. Dice así, vamos a leer primero en hebreo. אי אפשר לאדם ישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ, כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. הופעות הקודש, באיזו מדרגה שהן, נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך, ובחוץ לארץ מעורבות הן בשיגים וקליפות מרובים. אמנם, לפי גודל התשוקה והקשר של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדככים מיסוד אווירה בארץ ישראל, החופף על כל מי שמצפה לראותה. שמחו את ירושלים וגידו בה כל אוהביה. Sí, vamos a ver ahorita la traducción. No es posible para un individuo de Israel estar entregado y fiel a sus pensamientos y razonamientos, sus ideas e imaginaciones fuera de Israel,
como la misma medida de fidelidad que en la tierra de Israel. Las manifestaciones de santidad de cualquier nivel son limpias en la tierra de Israel de acuerdo al valor fuera de Israel, de acuerdo al valor. Fuera de Israel están contaminadas con numerosas impurezas y cortezas. Sin embargo, de acuerdo a la intensidad del anhelo y la conexión del individuo con la tierra de Israel, sus ideas se purifican de la base de la atmósfera de la tierra de Israel, avira de Israel, ¿no? Que envuelve a todo lo que espera verla. Alégrense con Yerushalayim y regocíjense en ella todos los que la aman. Vamos a seguir un poco más. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור. הוא מסוגל להופעת האמת האלוהית, להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש, מוכן להסברת נבואה ואורותיה, להבהקת רוח הקודש וזהורה. והדמיון אשר בארץ העמים אחורו, מעורב במחשכים, בצללי טומאה וזיהום, לא יוכל להתנסה למרומי הקודש ולא יוכל להיות בסיס להשפעת ההוראה האלוהית המתעלה מכל שפלות העולמים ומצריהם, מתוך שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה ופועלים ונפעלים זה על זה וזה מזה, לכן לא יוכל גם השכל שבחוץ לארץ להיות מהיר שבראש בארץ ישראל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. La última parte que vamos a leer es la traducción de esta pizca. La imaginación de la tierra de Israel es transparente y clara, limpia y pura y apropiada para la manifestación de la verdad divina, para revestir la voluntad excelsa y suprema del objetivo ideal que está en la altura de lo santo, preparada para la interpretación de la profecía y sus luces, para el brillo del Espíritu Sagrado y su esplendor. Y la imaginación en la tierra de las naciones es turbia, mezclada con oscuridad, con sombras de impureza, incontaminación, no podrá elevarse a las alturas de lo sagrado y no podrá ser una base para la emanación de la luz divina que se eleva por encima de toda la bajeza del mundo y sus limitaciones. Como el intelecto y la imaginación están ligados, interactúan, son influenciados el uno por el otro. Por ello, el intelecto también cuando está fuera de Israel no podrá brillar con la luz que posee en la tierra de Israel. La atmósfera de la tierra de Israel agrega sabiduría. Eso es lo que, la frase que dijimos, avira de Eretz Israel Mahkim. Bueno, vamos a comenzar poco a poco, pero la idea general, como ya lo explicamos ya desde el inicio y repetimos otra vez. La idea general es que, igual como el cuerpo la conexión de cuerpo y alma, tenemos la conexión de pueblo y tierra. Y por lo tanto, la persona puede expresarse o manifestar su eternidad en una forma completa y auténtica solamente en el lugar donde él pertenece, que es la tierra de Israel. ¿Okay? Eso es la idea. Por lo tanto, todas las maneras de manifestación del mundo interior de la persona, hay un cambio entre Eretz Israel y fuera de Eretz Israel. Y quizás la palabra aquí que nos quita las preguntas, ¿cómo puede ser? Vemos que no es así. Es acuerdo al valor, be'erech en hebreo. Quiere decir relativamente a la persona. Claro que puede ser personas muy grandes fuera de Israel y puede ser personas muy pequeñas en Eretz Israel. Depende en cómo uno trabaja en sí mismo, cómo estudia, cómo mejora su característica, etc. Pero esta misma persona con este mismo comportamiento y trabajo y estudio no sería igual en Eretz Israel o fuera de Eretz Israel. Eso es la idea en todos los sentidos de lo que vimos aquí, ideas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces primero vamos a comenzar con el primero habla sobre pensamiento, razonamiento, ideas e imaginaciones. ¿Okay? Eso es las cosas que habla al inicio. No voy a explicar la diferencia entre cada palabra, pero básicamente estamos hablando aquí sobre dos temas, el sechel y el dimión. El sechel, el intelecto, y el dimión, la imaginación. ¿Cuál es la conexión entre estos dos? Eso tenemos que ver un poco, no vamos a ver dentro, pero eso está basado mucho sobre lo que dice Maimónides en Moreh Nevuchim y en el libro de Shmona Prakim de Maimónides, que el Nefesh Adam, la mente de la persona, tiene diferentes poderes dentro de ella. Podemos decir, hablar sobre 4 poderes principales. El Sechel,
intelecto, el regesh, sentimiento, el razón, la voluntad, y al final el dimión, la imaginación. ¿Okay? ¿Qué es el sejel? El sejel es la fuerza más elevada. Todas las otras cosas puede ser que también tienes los animales. Lo que distinta al ser humano de los animales es su sejel, es su intelecto. Que él puede entender, puede investigar, puede llegar a entendimientos muy altos, ¿no? Lo que nosotros logramos con nuestro entendimiento del ser humano, la humanidad, es algo increíble. Si trata de enseñar, por ejemplo, a un mono cómo construir una computadora, sería muy difícil, ¿no? Porque está mucho más encima de lo que él puede captar, ¿no? Siempre decimos este ejemplo. Igual como un mono no puede entender cómo construir una computadora, nosotros no podemos entender a Dios, que esa es como la diferencia, o mucho más, entre la lógica humana y el Dios. Pero igual como esto, también podemos entender los logros del ser humano. ¿Qué podemos lograr nosotros con nuestra inteligencia? ¿A dónde podemos llegar? Cosas increíbles, ¿no? La capacidad de entendimiento abstracto, que es más allá del concreto, no solamente lo que veo y puedo comer, o tengo que ir por allá o por aquí, sino entender cosas abstractas que están encima del mundo real. Eso es la inteligencia del ser humano, esa es nuestra fuerza, el poder más fuerte y más elevado que tiene el ser humano. Después de esto tenemos el sentimiento. Sentimiento regesh, sabemos que es, por ejemplo, también tienen los animales, ¿no? Un animal, una mamá animal, ama a su hijo, es un sentimiento. Pueden sentir miedo, pueden sentir cariño, pueden ser muchos sentimientos. Pueden tener valentía o no. Entonces, esto también tienen los animales. ¿Qué es lo que hacemos con el sentimiento? Con el sentimiento, más que todo, bueno, por lo menos es lo que dice Maimónides o lo que explica el Rav Kook, es que el sentimiento es nuestra herramienta de reflexionar lo que entendemos. ¿Okay? Podemos decir que es la relación entre el estudio y el rezo, por ejemplo. ¿Qué significa? Entendemos algo, pero puede quedarse como una información que está aquí, técnica, que no me hace ninguna influencia sobre mi vida. Cuando la información baja del sejel, del intelecto, a mi mente, eso se llama regesh, sentimiento. Okay, por ejemplo, yo puedo entender o leer sobre la importancia de Yerushalayim, o de la Geulá, o de la justicia, etc., pero no me hace ninguna influencia, se queda aquí, pero no tiene ninguna influencia sobre mi vida. Viene el rezo, ¿y qué hacemos en el rezo? Pedimos estas cosas. Que es decir, queremos como meterlo dentro de nuestra voluntad, dentro de nuestra alma, que no se queda algo exterior, sino algo que de verdad queremos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, es como trabajar. Así. Es como trabajar sobre estas cosas que se quedan en el aire, que se quedan como un entendimiento intelectual, exterior, frío, y hacerlo una parte de mí. Entonces yo trabajo, hay cosas que yo entiendo por sí mismo, no necesito explicar. ¿Por qué es importante pedir salud? ¿Por qué es importante pedir parnasá? Pero ¿por qué es importante pedir a Yerushalayim? Es porque tenemos una de las brajot a Yerushalayim. ¿Por qué es importante pedir que regrese el reino de David? Tenemos una de las brajot. Si yo no estudié, no puedo entender, no significa nada. Pero si solamente estudio y no rezo, no pido por eso, se queda con un entendimiento exterior que no tiene nada que ver con mi vida. Entonces, tenemos el sejel, el entendimiento, después del sentimiento, que lo mete como una parte de mí, y de esto sale la voluntad. Que yo quiero lograr esto. Eso ya es como para aplicar todo lo que entiendo y siento, tengo la voluntad, que es lo que lo aplica en la vida, lo que sale en la realidad. Pero ¿qué es la imaginación? La imaginación podemos decir que es el poder más bajo que tenemos en nuestra alma. ¿Qué es el más bajo? Porque es lo que hace la imaginación es poder como... Maimónides dice dos cosas, es poder tomar cosas que yo vi antes y mantenerlo aquí, vi o experimenté en alguna manera y mantenerlo, porque si yo lo veo, ¿cómo puede pensar sobre esto? Utilizo la imaginación para mantenerlo aquí en la mente, puedo imaginar cosas. También la imaginación nos puede dar cosas que no pueden ocurrir en la realidad. Yo imagino algo que nunca puede ocurrir. El ejemplo que da Maimónides es muy interesante.
que no, como podemos imaginar un barco volando en el aire. Dicen, es algo que nunca puede ocurrir. ¿Ocurrió o no ocurrió? Sí ocurrió. Quiere decir, ¿qué quiere? Normalmente dice, bueno, barco no puede volar en el aire, avión sí, pero barco no. Quiere decir que la imaginación nos puede hacer ver cosas que no pueden existir nunca. ¿Okay? O mezclar cosas. La imaginación no puede darte algo que nunca existía. Solamente puedes tomar diferentes cosas que ya conoces y mezclarlo juntos para crear cosas nuevas. Pero ya de así también entendemos la importancia de la imaginación. Porque si solamente nos quedamos con el sehel, nunca vamos a desarrollar, a salir cosas nuevas. Todas las cosas nuevas que hace la humanidad comienzan con una imaginación. Dos hermanos piensan cómo será construir un barco volando en el aire y al final hacen avión, ¿no? Entonces comienza con una imaginación sin todavía conocer la realidad, cómo es posible, pero si tengo un sueño, una imaginación puede trabajar por ello. Entonces la imaginación es como un poder adicional, imaginario, ilusionario, que nos ayuda mucho en desarrollar nuestra vida, pero también muchas veces nos ayuda a entender cosas. ¿Okay? Por ejemplo, cuando tenemos una idea, un concepto que es demasiado difícil para nosotros, utilizamos la imaginación para acercarlo a nuestro entendimiento. Por ejemplo, si a un niño le hace muy difícil entender cuántos son 2 plus 2, 2 más 2, ¿qué hacemos? Le decimos, mira, imagínate que tienes 2 chocolates y te voy a dar 2 más. Ah, son 4. Entonces, le hace mucho más fácil entender. Eso es con niño pequeño, pero nosotros también lo utilizamos. Siempre cuando utilizamos meshalim, algunas historias, hablamos sobre un rey, tiene un hijo que no se comporta bien, todas estas historias. Y después, entendemos, así es lo mismo con el pueblo de Israel y Hashem, o algo así. Yo, por ejemplo, cuando enseñaba matemáticas en Israel, me hizo muy difícil explicar por qué cuando tomamos un número y lo dividimos en 0 es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Sale 0, ¿no? 3 dividir por 0 es 0, porque es ilegal, ¿no? Dicen que es imposible. Pero cuando utilizamos la imaginación es muy fácil de entender, ¿no? ¿Por qué es así? Si tú tienes 0 chocolates y tienes que dividirlo a 3, ¿cuánto es el resultado? ¿Cuánto recibe cada uno? 0. Va a recibir 0, entonces la respuesta es 0. Pero si tienes 3 chocolates y 0 niños, ¿cómo vas a dividir? No puedes, no tienes a quién dar. Entonces, así ya entiende, es muy fácil de entender, ¿no? Si no hay. No hay a quién dar, por eso no puedo dividir. No es que divido y cada uno recibe 0. No puedo. Tengo los caramelos, los chocolates. En Israel dicen chocolates, caramelo, sucariot. ¿Qué dicen aquí? ¿Chocolates? ¿Para los niños? Bueno, entonces, utilizo la fuerza de la imaginación para entender conceptos abstractos. Entonces, podemos decir que la imaginación es un medio, una herramienta, en hebreo, ¿no? Que es una herramienta que te ayuda a entender conceptos abstractos. Lo que pasa que normalmente después esperamos llegar a entenderlo solamente con el intelecto. Ya no necesitamos los chocolates, ya entendemos que 2 plus 2 son 4, lo entendemos. ¿Sí? Pero eso es como un medio de ayuda, de apoyo para entender. Pero ¿qué pasa con conceptos que ni siquiera tenemos la capacidad de entendernos en el conocimiento? Ahí utilizamos la imaginación, pero se queda con una imaginación. ¿Okay? Es como una imaginación que nos acerca al entendimiento. Por ejemplo, el concepto de Dios. No lo podemos entender, pero la imaginación nos ayuda un poquito. El concepto de la Kedusha. Utilizamos esto en el primera pizca hablando, o la segunda pizca hablando sobre la Sgulot Elohiyot. Sgulot Elohiyot. ¿Qué es Sgulot Elohiyot? Son cosas que no podemos entender en una manera, en nuestra sabiduría, en nuestro intelecto, pero utilizamos algunos tipos de sentimiento, de imaginación, de cosas que nos acercan a nuestro entendimiento. Eso es la base de toda la inspiración divina que tenemos en las diferentes maneras, que es, por ejemplo, Ruach HaKodesh, Nevuah, profecía. Ruach HaKodesh es un nivel de profecía más bajo. ¿Okay? Tenemos, entre los Nevi'im tenemos diferentes niveles. ¿Qué significa? Los Nevi'im, como dice el versículo, Beyad Nevi'im Adame. Con los Nevi'im voy a como ayudarles de una forma imaginaria, o no sé cómo traducir. Adame es como me hizo en una forma de imaginación, como le mando una ilusión, una imaginación. Entonces quiere decir que Dios nos dice
que la manera que él se conecta con los Nevi'im es a través del poder de la imaginación. Entonces, cada Naví capta esta inspiración, este Ruach HaKodesh que le llega, en una manera adecuada para su nivel. Por lo tanto, entendemos que la profecía de Moshe Rabbeinu es la más alta, porque, ya explicamos unas veces, pero la idea principal es que Moshe Rabbeinu pudo purificar de todas las imaginaciones y llegar como al concepto mismo. Y eso es la Torah escrita, que es la profecía, lo que llega de Hashem, la inspiración que llega de Hashem a Moshe Rabbeinu, que él la pudo ver de una forma totalmente clara, sin imaginación, sin utilizar estos medios que nos ayudan a entender. Eso es como, sí, directamente. Y los otros Nevi'im no podían llegar a este nivel. Por lo tanto, era como una mezcla de imaginación y entendimiento. Por lo tanto, los Nevi'im son los primeros que utilizan los mashalim, que ver un mashal, que vio algo, que de esta cosa entiendo un concepto, o que me enseña un concepto. Eso es lo que, por ejemplo, dice Maimónides cuando habla sobre la nevuá. Está en Helek Bet, la parte 2 de Moreh Nevuchim, capítulo Lamedvav. Voy a tratar de explicar esto, de traducir eso directamente, ¿no? Maimónides dice que para ser profeta necesitamos tres cosas, tres partes. Dice así, que sepa, que la verdadera de la profecía y su esencia es algún tipo de shefa. Shefa puede traducir como abundancia o sublimación. ¿Okay? Es lo que encontré. Quiere decir algo que baja, una inspiración, algo que baja del cielo, una abundancia espiritual que baja del cielo, que llega desde Hashem y llega a través del intelecto, primero sobre el poder intelectual y después también sobre el poder imaginario, al koach hamegioni y al koach hamedame. Y eso es el nivel más alto que un ser humano puede llegar. Entonces vemos aquí que hay tres aspectos o tres partes. Uno es la decisión de Hashem de mandar este Ruach HaKodesh, de mandar esta profecía. Pero Dios puede mandar mucho, pero el ser humano necesita una herramienta para captar lo que Él manda. Las herramientas es el sechel y el dimion. Y estas dos juntos es lo que hace una persona profeta. La interpretación. Es su manera de entender, de captar esto, sí, de interpretación de las visiones que él ve. Pero si solamente ve visiones, es un loco, no entiende nada, no tiene ningún sentido para él. Si él puede interpretar estas visiones, él ve algo en su imaginación y lo interpreta en su intelecto, esto es, al final sale una profecía. ¿Okay? Esto, por ejemplo, en un nivel más bajo, con mucho más mezclas de imaginaciones que no lo puede entender o aplicar o interpretar, es el Ruach HaKodesh. ¿Okay? Ahora, lo que dice aquí es, bueno, de verdad que no explicamos muy bien la primera parte, ya explico la segunda parte de esta pizca. Al inicio dice que no es fiel. ¿Qué significa? Que el pensamiento no es fiel a sí mismo. Porque cada persona, aún sin mezclar todo el tema de la imaginación y todo esto, cada persona tiene su manera de entender el mundo, su manera de ver las cosas, ¿no? Y puede ser que las dos personas vean la misma cosa en dos diferentes maneras. ¿Está mal que vemos diferentemente? No, está muy bien. Es como diferentes aspectos de la realidad. Uno puede ver en esta manera, otro puede ver en otra manera, y los dos ven algo correcto, solamente que cada uno ve una parte, un aspecto de la realidad. Y por lo tanto, cada uno tiene que ver el mundo en su manera. Cuando está conectado consigo mismo, ¿okay? Entonces ve las cosas en la manera que él tiene que ver. Cuando tiene influencia de afuera, de cosas que no son él mismo, entonces ya no ve las cosas en una forma correcta. Y eso es lo que dice aquí al inicio, que uno no puede ser un israelí. Su manera o la única manera que él puede conectarse consigo mismo en la manera más exacta y más correcta es en Eretz Israel. Por lo tanto, no puede ser fiel a su manera de ver el mundo o la realidad, sino solamente en Eretz Israel. Esas son las primeras tres líneas que me olvidé explicar. Lo que yo dije aquí ahorita, todo lo que expliqué sobre el dimion y el sechel se refiere más a la segunda parte. Las manifestaciones de santidad de cualquier nivel son limpias en la tierra de Israel de acuerdo al valor. Fuera de Israel están contaminadas con numerosas impurezas y cortezas. ¿Qué quiere decir manifestaciones de santidad? Según el Rav Kook hay un nivel más entre el sechel
y el Ruach HaKodesh. ¿Okay? El Sechel es entendimiento intelectual, lógico, totalmente, 100%. El Ruach HaKodesh ya es una inspiración divina que llega del cielo y que muestra al Naví o la persona ciertas cosas. Entre las dos cosas hay manifestaciones divinas, que de repente es como una iluminación que llega a la persona. También Maimónides lo escribe al inicio de Moreh Nevuchim, que puede ser una persona que está en un nivel espiritual muy alto, que de repente no es lo que él entiende por su estudio, lo que enseña, lo que les enseña, sino algo que llega del cielo, algo que llega de Hashem, algún tipo de entendimiento, que es como una iluminación, que de repente ves cosas, y ahora tienes el trabajo de entenderlos bien. ¿Okay? Estas manifestaciones no son puras en fuera de Eretz Israel. ¿Por qué? ¿Por qué no son puras? Eso también es un concepto cabalístico, que en la tierra de Israel hay una conexión directa entre la persona y Dios. Puede ser una conexión directa. Eso es lo que dice la Torah, Eretz Asher Einei Hashem Elokecha Ba Mereshit Shana Velachrit Shana, que los ojos de Hashem están en la tierra de Israel. Hay una supervisión directa y hay una conexión directa entre la persona y Hashem en la tierra de Israel. Pero fuera de Eretz Israel lo que tenemos es a través de los ministros. Ministros son ciertos ángeles, que cada nación tiene su ministro. Entonces fuera de Eretz Israel esta conexión es a través de medios que ya los desvían o lo cambian de lo que es de verdad. La manifestación divina de verdad que sale del cielo no llega pura a la persona. Hay mucha influencia. Por lo tanto, todas estas manifestaciones no llegan de una forma directa a la persona y ya se mezclan con, lo que dice aquí, contaminan con muchas cosas. Sí. ¿Qué pasaba con otros neví? O sea, cuando estaban fuera, entonces les pasaba eso, es como pensar en Yoná o cuando estuvo... Yoná, bueno, la profecía de Yoná fue en Eretz Israel, pero la pregunta es muy buena. Sí, hay muchos ejemplos de Nevi'im que fueran fuera de Eretz Israel. Y eso es un punto que toca aquí en Pizka Vav, en el número 6. Pero también aquí podemos decir en unas palabras. La Gemara dice que no puede ser profecía fuera de Eretz Israel. No puede ser. El problema es que sí había muchos. Primero, por ejemplo, lo que vimos en la parasha, que Kadosh Baruj Hu le dijo a Abraham Avinu, Lech lecha me'artzecha u'me'moledetcha. ¿Dónde le dijo esto? En donde estaba, fuera de Eretz Israel. De hecho, toda la profecía de Moshe Rabenu, casi toda, fue fuera de Eretz Israel. Eso ya depende si Sinai es Eretz Israel o no Eretz Israel. O, bueno, vamos a decir, las zonas nortes de Egipto, si son de Eretz Israel o no, no vamos a entrar. Pero aparte de él, aparte de Moshe Rabenu, sabemos que, por ejemplo, Daniel no es nevuá, no es profecía, es Ruach HaKodesh. Daniel fue fuera de Eretz Israel. Y el más famoso, la pregunta que hace la Gemara misma, es Yehezkel. Yehezkel era uno de los que salieron de Eretz Israel, los Golim, del primer Bet Mikdash, antes de la destrucción del Bet Mikdash, ya salió de Eretz Israel. Y su profecía comienza, Dvar Hashem asher haya Yehezkel al Near Kevar. Al Near Kevar es un río en Babel, entonces es una profecía que está escrito abiertamente que fuera de Eretz Israel. Entonces es contra la Gemara. Entonces dice la Gemara, la respuesta de la Gemara, ba o ba'avura. En ella, quiere decir en la tierra de Israel, o para la tierra de Israel. Una profecía que es para la tierra de Israel, como Kadosh Baruj Hu que le dice a Abraham Avinu, vaya a la tierra de Israel, entonces sí se puede. O otra explicación es alguien que ya comenzó a tener profecía en Eretz Israel, también cuando sale de la tierra de Israel también puede seguir con la profecía. Por eso dice, al Near Kvar, allá Dvar Hashem, allá mipnei shekvar allá. Como él ya comenzó en Eretz Israel, entonces también puede seguir fuera de Eretz Israel. Ok, pero solamente para completar esta idea, ¿qué significa estas manifestaciones? Conocemos muchos tipos de esto. Por ejemplo, ¿han escuchado sobre lo que se llama Giluy Eliyahu? Giluy Eliyahu es cuando Eliyahu Naví viene y enseña Torah a una persona. Hay muchas historias sobre esto, ¿no? Estas cosas. Que Eliyahu de repente vino y enseñó a un rabino muchas cosas, toda la noche. O que de repente llegan unos jajamim que ya murieron y enseñan a un rabino. Eso hay muchas historias. Otro tipo de manifestación es algún tipo de magid. ¿Saben qué es magid? Magid es cuando sale una voz de una persona. Predicador. Hay muchos que los identifican como una locura, ¿no? Que a alguien de repente le sale voces, es una locura. Pero hay que dicen que había casos en la historia
que había estos tipos de voces que dicen que era como un ángel que lo enseñaba. El más famoso es Rabbi Yosef Karo. ¿Conocen la historia de Rabbi Yosef Karo? Rabbi Yosef Karo, de repente en un día de Shavuot, le salió, como quedó dormido en la noche de Shavuot, y de repente le salió una voz entre todos los Jajamim, y enseñaba Torah toda la noche a estos Jajamim, y le dijo que tiene que ir a la tierra de Israel, que ya llegó el tiempo de la redención, que hay que ir. Entonces era un Magid. Entonces sabemos que, y también conocemos muchas historias sobre algunos rabinos que de repente tienen algún tipo de iluminación y le dice, mira, tienes que ir por allá y allá vas a encontrar tu solución de alguna pregunta. Yo no creo en 90% de estas historias, 90%, para dejar un 10% que sí puede ser. Que de repente el rabino vio y le dijo, tienes que ir por allá, allá vas a encontrar una persona, tienes que decirlo a este. Todas esas historias de Hasidim. ¿En sueños? No, que no sé cómo le llegó la información, pero son... No, pero hay muchas historias, ¿no? Hay muchas historias Hasidim, casi de Hasidim. Que alguien llegó al rabino que tiene problema, que no encontró dinero, no tiene dinero para casar a su esposa, entonces dice el rabino... Para casar a su esposa. Perdón, para casar a su hija. Entonces le dice el rabino, mira, vaya a esta ciudad, allá vas a encontrar a alguien que trabaja con zapatos, y dice esto, y te va a decir esto, al final y el dinero va a llegar. Y llegó. Esas historias, bueno, yo por lo menos no creo en 90% de ellos, pero vamos a decir que existen 10% que son verdad. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde llega la información? Entendemos que llegó de algún tipo de iluminación, algún tipo de inspiración divina, que este rabino era un nivel tan alto hasta que él pudo conectarse con esto. Sobre todo estos tipos de manifestaciones, es muy famoso que el Gaon de Vilna negó aceptar esta información. Él contó a su alumno, su famoso alumno Reb Chaim Volozhin, que muchas veces vinieron diferentes magidim y diferentes así ángeles para enseñarle Torah, y él no aceptó nada de ninguno de ellos. Le dijo, no quiero, no me enseñan nada, no quiero oír de ustedes. Por favor, váyanse de aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dos razones. La primera razón que él dice es porque él quiso lograr todo de su esfuerzo. No quiso recibir de regalo cosas que no, es como saltar niveles. Yo no quiero aceptar cosas que, si yo puedo entender solo de mí, está bien, y si no, espero hasta que llegue a este nivel. Pero la segunda explicación que él dio, y así le dijo a su alumno Reb Chaim Volozhin, que estamos fuera de Eretz Israel. Gaon de Vilna no vivía en Eretz Israel, vivía en Vilna. Sí, por eso se llamaba Gaon de Vilna, casualmente. Entonces, él dijo que todos estos tipos de información que llega fuera de Israel no es puro. No dijo que no es verdad, sino que no es puro, que se involucra con muchas cosas que no son puros, y por lo tanto no quiero aceptar todo esto. Entonces le dijo a su alumno, te prohíbo, ¿te dice? Sí, te estoy prohibiendo aceptar cada tipo de magid que te llega a enseñar. Yo veo, le dijo Gaon de Vilna a su alumno, yo veo que estás muy cerca a este nivel, ya en un ratito vas a llegar a este nivel, que te van a llegar magidim y ángeles y Yaonaví, no sé, diferentes personas. Te prohíbo utilizar esto. No tienes que utilizar esto porque estamos fuera de Eretz Israel y todas estas cosas están mezcladas, como dice aquí el Rav Kook, con numerosas impurezas y cortezas. Cortezas es la palabra cabalística para decir klipot, que cada cosa tiene su aspecto negativo o malo y dentro tiene la fruta. Pero estas klipot, en estos casos, nosotros no podemos hacer el boirer, el diferenciar entre el bueno y el malo, y por lo tanto, fuera de Eretz Israel, no puedes tú aceptar todas estas cosas. ¿Ok? Sin embargo, sí vemos que otras personas sí lo aceptaron, y otros profetas, como vimos antes, sí, fuera de Eretz Israel, sí lo aceptaron. Dice aquí, eso es lo que dice la Gemara, sin embargo, de acuerdo a la intensidad del anhelo y la conexión del individuo con la tierra de Israel, quiere decir, si tú estás muy conectado con la tierra de Israel, aun cuando estás fuera de Eretz Israel, puedes tener a través de estos tubos espirituales que tienes, esta conexión que tienes con Eretz Israel, puedes aceptar un poco de esta atmósfera de Eretz Israel que purifica todas las cosas. Por eso dice aquí, alguien que está con un gran anhelo y una gran conexión con la tierra de Israel, sus ideas se purifican de la base de la atmósfera de la tierra de Israel que envuelve a todos los que espera a verla. ¿Okay? ¿Qué significa los que esperan a que verla? Pueden ser, bueno, según el Pshat, que aquellos que quieren ir a la tierra de Israel, que tienen esta conexión y este anhelo, este deseo
que quieren mucho la tierra de Israel y quieren estar allá, y por muchas razones que no están bajo de su control, como dijimos, hay ciertas razones que permiten vivir fuera de Israel. Las ciertas razones son para tener parnasá, eso es la primera razón, para shidduch o para estudiar Torah. Yo pienso que las otras dos razones ya no existen hoy en día. Más, Y estudiar Torah también, ¿por qué? antes había los grandes rabinos fuera de Israel. No digo hoy. Por eso yo digo que hoy ya en no, día, están en el si Israel. quieres estudiar Torah, mejor que vayas a la tierra de Israel, ¿no? Por Y eso más digo, por todo esto. sí, que también... No, pero antes uno puede decir, bueno, yo quiero estudiar con el Gaon de Vilna. El Gaon de Vilna no está en Israel, está en Vilna. Él trató de ir a la tierra de Israel al final de sus días, aparentemente no logró. Sus alumnos ya fueron. Pero yo quiero estudiar con el Gaon de Vilna, yo quiero estudiar con Ramchal, quiero estudiar con Rambam, con Baal Shem Tov. Entonces, necesito ir por allá, no puedo ir a Israel. No hay Skype, no puedo estudiar de él allá. Entonces, puede ser, antes había las razones. Yo pienso que hoy en día sería muy difícil encontrar esta razón. No hay alguien que, yo quiero solamente estudiar con Rav Gai en México. No. En Israel hay mejores rabinos, ¿no? Hay mejores rabinos. Por eso digo que estas razones no están. Rav, el pasuk de Betejezena en el Meshujalet Zion, no, Kimitzion Tetze Torah Udvar Hashem Yerushalayim, ¿tiene que ver con esto? Sí. O sea Bueno, ahí- que si yo pudiera traer un shaliach buenísimo de Brooklyn, no lo debo, no, ¿qué tiene él que hacer ¿En Brooklyn? No, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué tengo yo que traerlo de Brooklyn? Alguien de Israel tiene que venir acá, no alguien de Brooklyn, aunque Bueno, sepa. sí, puede ser una de las consideraciones, pero no la única, te voy a explicar. Primero, este versículo que, habla sobre algún futuro. Dice, Kimitzion Tetze Torah, Udvar Hashem Yerushalayim, que va a salir la Torah de Zion, que quiere decir que la Torah que va a salir al final de los días de Zion va a purificar a todo el mundo. Que el Zion será la fuente de la luz, de la conexión con Dios de todo el mundo. Por eso ¿Zion la como concepto? Zion como lugar también. Yerushalayim, Zion, de la tierra de Israel va a salir la Torah para todo el mundo. Si tengo dos lijim, si es una pregunta práctica, tengo dos lijim, uno de Eretz Israel y otro de Brooklyn, y son iguales, sí prefería yo la shaliach de Eretz Israel porque trae con él también la ventaja de Eretz Israel. Pero si por ejemplo tengo que traer un shaliach que habla español, porque si habla hebreo sería muy difícil. Entonces, y tengo que traer uno de Argentina, bueno, que español, vamos a decir, de México, o de Eretz Israel. Entonces, aquí hay otras consideraciones. Puede ser que el shaliach de Eretz Israel es mejor, pero hasta que aprende español, hasta que... Por eso aquí hay otras consideraciones. Digo, cuando son iguales, hay que sí, pero... Otra vez, si este shaliach de Argentina no es según mi ashkafa, entonces quizás mejor invertir en un shaliach en Eretz Israel que aprende español un año y después ya... Entonces, es una pregunta, las preguntas prácticas hay que tomar en cuenta muchos otros factores. Pero en general sí creo que la Torah de Eretz Israel hoy en día es mucho mejor que la Torah de fuera de Eretz Israel. Y por lo tanto sí es mejor traer shlichim de Eretz Israel. Entonces, desde aquí... Avira de Eretz Israel achofef al mi shemetzape lirota. ¿Qué significa esto? Eso está basado sobre una Gemara, Masechet Ketubot, que habla sobre el versículo dice de Zion yamer ish veish yulad ba, que la persona va a nacer en Eretz Israel. La Gemara pregunta, ¿acaso no hay personas que nacieron fuera de Eretz Israel? Dice la Gemara, echad anulad ba veechad ametzape lirota, que hay una comparación, se parecen un poquito una persona que está en la tierra de Israel con una persona que anhela o que quiere mucho ver a la tierra de Israel. Vemos que aún no estando en la tierra de Israel, uno puede tener una conexión muy fuerte con la tierra de Israel hasta que le influye, hasta que él puede ser que en alguna manera él sí está conectado con la tierra de Israel. De alguna manera sí tiene esta inspiración, esta influencia de la tierra de Israel sobre su entendimiento, pensamiento, imaginación, etcétera, etcétera. ¿Okay? Según Godel HaTshukah, según la grandeza del anhelo, o de acuerdo a la intensidad del anhelo. ¿Okay? Según esto viene la conexión y la influencia. ¿Sí? Bueno, y este siguiente pizca, vamos... Pieza, lo pizca. Pizca en hebreo. Sí. Yo dije, voy a utilizar esta palabra que es pieza de leer, párrafo en español, ¿no? Sí, entonces la pizca es... Es que pizca es un poquito. Dame una pizca de sal. Hay que saber.
Se hizo bolas pizca con pies. Sí. Entonces, Pisca, el Rav Tzvi Yehuda, cuando habló sobre cosas de Rav Kook, Rav Tzvi Yehuda era el hijo de Rav Kook, siempre utilizaba la palabra Pisca. Porque dice, cada uno no es como cortado, sino es como una pausa. Hay una pausa entre las cosas, todo está conectado, pero tenemos una pausa entre uno al otro. Por eso el Pisca viene del Afsik. Lo paro por ahora y sigo después. Es como una continuidad. Entonces lo que dice aquí es más o menos lo mismo idea, pero aquí está más concentrado en el tema de la imaginación, que como dijimos, la imaginación es la base de la profecía y de Ruach HaKodesh, de los niveles más altos de la inspiración divina. Dice aquí entonces la imaginación de la tierra de Israel es transparente y clara, limpia y pura y apropiada para la manifestación de la verdad divina. ¿Qué significa la manifestación de la verdad divina? ¿Cómo se manifiesta la verdad divina? A través de la profecía. Quiere decir que la dimión de Eretz Israel, la imaginación de Eretz Israel, eso es lo que necesitamos para tener profecía. Por eso no puede ser profecía fuera de Eretz Israel, según lo que dice la Gemara. Entonces solamente allá puede ser la manifestación de la verdad divina, para revestir la voluntad excelsa y suprema del objetivo ideal que está en la altura de lo santo, preparada para la interpretación de la profecía y sus luces. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Para revestir lo que dice aquí, quiere decir que tenemos la voluntad de Hashem, pero no la sabemos. ¿Cómo podemos saber qué Hashem quiere de nosotros? Podemos tratar de investigar según nuestra lógica, o podemos recibir esta información de Dios a través de la profecía. Entonces, para tener la voluntad de Hashem clara para nosotros, necesitamos el dimión. ¿Por qué? Porque el dimión lo que lo hace es darnos el mensaje que está más allá de nuestro entendimiento, como explicamos antes. Entonces, este lugar puede ser solamente, esta cosa puede ser solamente en la tierra de Israel. Por otro lado, la imaginación que de las naciones, la tierra de las naciones, como dijimos antes, está muy mezclado. Todo esto ya vimos, no quiero otra vez explicar todo esto. Solamente quiero hablar un poquito más sobre el último parte de este Pisca. Dice aquí, y es para contestar la pregunta que hicimos al inicio. Dijimos, ¿cuál es la diferencia entre la lógica humana en Eretz Israel y fuera de Eretz Israel? No hay diferencia. Yo puedo entender que 2 + 2 son 4 aquí o en Eretz Israel, no hay diferencia. Yo puedo investigar la ciencia o cualquier cosa aquí igual como en Eretz Israel, no hay diferencia en intelecto. Sí podemos decir que en cosas espirituales sí hay diferencia. Entonces lo que dice aquí, como el intelecto y la imaginación están ligados, interactúan, ¿okay? Son influenciados el uno por el otro. Por ello el intelecto también, cuando está fuera de Israel, no podrá brillar con la luz que posee en la tierra de Israel. ¿Okay? Quiere decir, el intelecto mismo no hay diferencia, pero por su mezcla con la imaginación, porque necesitamos la imaginación para entender o para estar más cerca de entender los conceptos espirituales. Por lo tanto, como que la imaginación sí es algo que puede ser influido por el ambiente espiritual, entonces como la imaginación se daña, tampoco el intelecto puede ser tan claro y no puede brillar fuera de Israel como en Eretz Israel. Por lo tanto, la Torah de Eretz Israel también es diferente de la Torah de Chutz La'aretz. Pero como explicamos antes, creo que es según el valor, relativamente a la persona que estudia. ¿Okay? Quiere decir, claro que la imaginación y el intelecto del Abaye y Rava que estaban en la época de la Gemara eran muy claras y muy puras. Pero si esto mismo Abaye y Rava fueran dentro de Eretz Israel, ya era otro nivel. Y claro que nosotros hoy en día no estamos ni siquiera cerca a lo que ellos tenían, también los Jajam de Eretz Israel. Pero si este mismo Jajam fue fuera de Eretz Israel, tampoco estaba en el mismo nivel. Eso lo que dice aquí al final, que esta conexión de imaginación e intelecto, eso es lo que influye que también el estudio de la Torah no sea lo mismo en Eretz Israel. Bueno, hasta aquí.